Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. 22, Génesis 1 es el comienzo de todo, pero en el 22, ya cuando el Señor está terminando la obra, le dice Dios a Adán y le da una orden y le da un mandato y le hace un encargo y dice: y Dios los bendijo diciendo, punto número 1, fructificar. El deseo de Dios es que usted se fructifique, que usted tenga frutos en su vida, que usted tenga una vida de producción, una vida de bendición, de multiplicarse, de producir, de dar frutos. Lo primero era fructificarse. Lo segundo era multiplicados. Dios le está hablando siempre. Todo lo que Dios hizo, desde las aves, desde los animales, de la planta, el deseo de Dios era ese, que el hombre se multiplique, que el hombre se fructifique. Dios le empieza a dar a la tierra en el 24, que la tierra produzca. Ese es el deseo de Dios. Y da la orden en todos los días de la creación, hasta que la creación es terminada, hasta que la creación es acabada. Dios le habla a las plantas, Dios le habla a los animales, Dios le habla a la tierra, y Dios se da cuenta que ya estaba toda la obra lista, con el mandato de la fructificación y de la multiplicación. Pero en un momento de la historia, el Señor agarra al hombre y le da también un mandato sobre esa tierra que Dios le había dado, porque todo lo que Dios nos da es para algo. Diga conmigo: todo lo que Dios nos da es para algo. Siempre Dios nos entregó algo por algo. Nunca Él hizo algo a merced, nunca hizo algo por si las dudas. Todo tiene un propósito. Diga conmigo: todo tiene un propósito. Y Dios le habló a cada cosa qué es lo que debería hacer, hasta que por último Dios le habla al hombre. Y en el versículo 28, 1:28, si usted lo tiene, me dice amén. Dice: y los bendijo Dios. No solamente había bendecido Dios todas las cosas, sino que ahora al hombre dice: y le bendijo Dios y le dijo nuevamente: fructificar, multiplicar, llenar la tierra. Y acá hay dos palabras muy puntuales que yo quiero que usted se grabe en su mente y en su corazón: sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. El hombre tenía la autoridad de Dios para gobernar y señorear toda la creación. Adán le decía al león: ándale para allá, y el león se iba. Le daba una orden al elefante y el elefante le decía: hoy si usted le hace así a un león, se lo come. Pero Adán gobernaba y dirigía y señoreaba toda la creación, porque ese era el deseo de Dios. Ahora, en el momento de la desobediencia y en el momento del pecado, Adán cae de esa gracia y de esa comunión con Dios. Él peca delante de Dios y entra el pecado en la humanidad. Y así lo primero que pierde Adán y Eva es la comunión con Dios. Y lo que provoca el pecado es que el hombre se aleje y se esconda de su Creador. Viniendo Dios al huerto a buscarlo, no los encontraba y les pregunta a Dios: ¿dónde están? Y ellos escondidos le dicen: Señor, acá estamos. ¿Por qué se esconden? Es que hemos pecado y sentimos vergüenza. Y esa fue la caída de la raza humana. Automáticamente todo lo que Dios le había dado
empieza a perderse. Entra la enfermedad, entra la enemistad, entra el homicidio. Adán y Eva tienen 2 hijos, usted conoce la historia, Caín y Abel, uno lo mata al otro y empieza el desastre, empieza la enfermedad. Todo lo que Dios había creado y preparado empieza a distorsionarse, empieza a cambiar de realidad, ya no era lo mismo. Le dijo a Adán, vas a comer con el fruto del sudor de tu frente, a la mujer dijo, vas a dar a luz y vas a sufrir en tu parto, y empiezan a venir toda esa serie de cosas a causa del pecado. Es decir, el que está a tu lado, el pecado no te conviene. Ahora usted me dirá, bueno pastor, deme una lista de pecados, serían innumerables, pero simplemente te digo algo: pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Diga conmigo, pecado es todo aquello que no agrada a Dios. ¿Estamos entendiendo? Escuche, ¿qué sucede? El hombre cae de la gracia de Dios. Todo empieza a cambiar, todo empieza a degenerarse. El hombre se aleja más y más de Dios. Entra el celo, la envidia, el homicidio, la mentira, el robo. Y en un momento fue tanta la maldad que el Señor decide enviar el diluvio, y así Dios envía esa lluvia de 40 días que lo inunda todo, pero piensa en un hombre llamado Noé y da una orden a Noé para que Noé pueda sacar a su familia y un animalito de cada uno. Esto lo habrá visto usted en la escuela dominical, se lo habrán enseñado infinidades de veces. Se destruye la raza humana, pero había una esperanza. Pasa el diluvio, Dios hace bajar las aguas y baja Noé con una nueva generación. Baja Noé con una nueva esperanza. Baja Noé a comenzar de nuevo. Y el Señor le habla allí en Génesis capítulo 9 a Noé. Y fíjese que siempre los encabezados es que Dios bendice, Dios habla, Dios se preocupa. ¿Y qué le dice Dios a Noé allí en esa palabra? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, y escuchen esto que interesante: fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Hay 2 cosas que el hombre pierde, que nunca más las volvió a recuperar. Es el gobernar y el señorear. Del capítulo 1, Dios restaura todas las cosas, pero ya el hombre al salir del arca ya no encuentra esas 2 condiciones que Dios había dado al principio, y lo único que Dios le dice ahora es: multiplíquense, llenen la tierra y fructificar. Pero se perdió el gobierno, se perdió el señorear todas las cosas. Y allí comienza una serie de cosas que no era la voluntad de Dios, pero que el hombre empieza a vivir mal tras año, tras año, tras año, siempre mal alejado de Dios, hasta que en un momento Dios no decide mandar otro diluvio. Dios ya prometió en Génesis no mandar más diluvios sobre la tierra, pero era necesario, amigo, necesario. Era necesario hacer algo. Y en ese momento, muchos años más adelante, el Padre Eterno, el Dios de amor, decide enviar a su único Hijo a morir como un cordero en una cruz, pagando el pecado de todos nosotros. Jesús vino como un cordero a pagar y a restaurar lo que hemos leído siempre. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, sino vine a restaurar lo que se había perdido, y no al que se había perdido. Dios no quiere restaurar al que se había perdido, Dios quiere restaurar lo que se había perdido, y era eso que se perdió en el Edén cuando Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios. Jesús vino a restaurar eso que estaba al principio, y Él dijo en su palabra: así como por un hombre entró la maldición a la tierra, así como por un hombre entró la muerte, así como por un hombre llamado Adán entró la enfermedad, ahora por un nombre llamado Jesucristo viene la salvación, viene el perdón, viene la esperanza, viene un tiempo de restauración. Jesús pagó tu pecado, pagó mi pecado, y nos presenta delante de Dios, justificado por su sangre,
trajo muerte. Adán trajo separación. Adán trajo conflicto. Es por eso que todo hombre que está lejos de Dios, lo único que produce es eso: separación, pleito, conflicto. Pero todo hombre que se acerca a Dios va a traer la unidad, la esperanza, la restauración de todas las cosas. Jesús vino a restaurar lo que Adán había perdido. Jesús vino a cambiar lo que ese hombre en el Edén había dejado. Jesús vino a unir nuevamente a Dios con sus hijos. Pero era imposible sin un sacrificio. Porque si hay algo que Dios hace es cumplir su palabra. Y la palabra de Dios era: si el hombre pecare, por su pecado morirá. Si el hombre pecare, tendrá que pagar por el pecado. Dios no podía perdonarnos sin sacrificio. Porque Él no se podía volver atrás de lo que Él mismo había dicho. Porque diga conmigo: Dios es un Dios de justicia, pero es un Dios de amor. Dios podía habernos amado y liberarnos sin entregar a Cristo, pero eso no hubiera sido justo, porque Él había establecido la justicia. Por eso cuando usted lo ve a Jesucristo en la cruz, cuando Jesús está clavado en la cruz, lo que usted está viendo ahí es una demostración tangible, es una demostración visible que Dios es un Dios de justicia, porque el pecado había que pagarlo. El pecado no se podía pasar por alto, había que pagarlo. Cuando usted ve a Cristo en la cruz, usted está viendo a Jesús pagar el pecado, haciendo justicia, pero también ve el amor de Dios, que Él, no siendo pecador, murió por nosotros, subiendo hacia esa cruz para liberarnos de una condenación eterna. En la cruz de Jesús usted ve el amor de Dios, pero ve la justicia de Dios. Que el hombre había pecado y debía pagar por ese pecado, pero vemos el amor, que Jesús tomó nuestro pecado y subió a esa cruz y se hizo pecador por usted y por mí, derramando hasta la última gota de su sangre y uniendo a Dios nuevamente con sus hijos. Porque una de las cosas que sucede cuando Jesús muere es que el velo del templo se bajó de arriba hacia abajo. ¿Sabe lo que era el velo? El velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El hombre no tenía acceso al lugar santísimo. Pero cuando Jesús muere, Él rompe ese velo y le abre un camino de esperanza al hombre y a la mujer, entendiendo que aunque no sea merecedor, por la gracia y la obra redentora de Dios, tiene acceso hoy a su Padre Celestial. Jesús, al morir en la cruz por nosotros, se llevó nuestras enfermedades, se llevó nuestra condenación, se llevó tu pecado y mi pecado, pagando ese precio sin merecerlo. Semejante demostración de amor de nuestro Dios nos hace entender que Él nos ama. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dígale que está a tu lado: Dios te ama. No solamente lo ama usted, Dios ama al hombre que está afuera. Dios ama al borracho, Dios ama al drogadicto, Dios ama a la prostituta, Dios ama al homosexual, Dios ama al hombre. Y como Él ama al hombre, nosotros también amamos. Diga conmigo: amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Cuidado con eso. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Me va siguiendo? Y nosotros como hijos de Dios entendemos esto y amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado, porque el pecado lo único que hace, según Génesis capítulo 1, es apartarnos de Dios y hacernos perder el gobierno y hacernos perder el que podamos señorear nuestra vida. El pecado lo único que hace es alejarte de Dios. Y usted tal vez no se muera si peca. Ay, que hay que cometer un pecado, no me morir. Claro que no me morir. Pero el pecado trae consecuencias. Ah, yo voy a la iglesia, soy un pecador y el pastor me dice: ah, no te voy a decir nada. Pero el pecado trae muerte, el pecado trae fracaso, el pecado trae consecuencias que aunque Dios te las perdona, las consecuencias están. ¿Se acuerdan cuando yo le hablé una vez y quiero ser reiterativo en esto? Si usted hoy se va de Dios y se va al mundo y hace cosas que no tiene que hacer, y comete cosas que no tiene que cometer y se aleja de Dios y anda por acá y anda por allá y anda enviciado y anda haciendo esto y anda haciendo lo otro, y en el andar por el mundo te agarra algo y te golpea y te da una trompada y te baja 3 dientes, y si usted vuelve a
a Dios arrepentido, ¿Dios lo perdona? ¿Vamos a creer que Dios lo perdona? Muy bien. ¿Y los dientes te crecen de nuevo? No. ¿Qué quiere decir eso? Consecuencias. Dios te va a perdonar, pero vos vas a andar contradiciéndome. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Nadie le va a decir nada a usted porque usted anda pecando, pero hay consecuencias que son irreparables. Y aunque Dios me perdona, hay consecuencias que yo voy a pagar. No voy a pagar con mi vida, no voy a pagar una condenación, pero hay consecuencias que yo voy a pagar si yo elijo el camino equivocado. Coreano, el que está a tu lado, así que deja el pecado porque te va a paquitar para abajo. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces, después que Dios restaura todas las cosas, le vuelve a hablar al hombre, le vuelve a hablar a Noé y dice: fructificad y multiplíquense, nada más. Ya no le habla de señorear, no le habla de gobernar, ya no le habla de lo que le había hablado al principio. Los años transcurren. El hombre necesitaba el perdón de Dios por medio del sacrificio. Usted en aquel tiempo pecaba y tenía que hacer un sacrificio. Sacrificaba un cordero, un toro o lo que sea, de acuerdo al pecado que usted cometía. Y esa manera era la que Dios utilizaba para perdonar a los hombres. Pero era tanta la maldad del hombre que hacía falta un sacrificio mayor y un sacrificio supremo. Y Dios tomó lo mejor de la creación y se entregó a sí mismo y bajó como un cordero preparado para el sacrificio. Y vino a romper un sistema de religiosidad que lo único que hacía era seguir alejando a Dios de los hombres. Por eso cuando Jesús confrontó, con lo primero que confrontó fue con la religión. Porque allí estaban los escribas, fariseos y sacerdotes que lo único que hacían era poner cargas sobre el pueblo. Y Jesús vino y le dijo: ustedes escucharon que la ley decía ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo que amarás aún a tus enemigos. ¡Oh, qué tremendo! Ya no le gustaba esto. Ustedes escucharon que no había que adulterar ni fornicar. Mas yo digo que si ustedes, aún en su pensamiento, han codiciado a la mujer de su prójimo, ya pecaron. ¡Oh, qué tremendo! Esto era terrible. Jesús vino a romper un sistema perverso que lo único que hacía, en vez de acercar a la gente a Dios, era alejarla de Dios. Lo segundo que Jesús hizo fue abrir el templo a la gente común. Por eso no lo querían. Porque era prohibido entrar al templo a un ciego, a un cojo, a un rengo. Era prohibido. Y Él los metió todo dentro del templo. Él agarró el látigo y los sacó a los que cambiaban y vendían. Y les vino a decir: ustedes tienen doble condenación. Porque ustedes ponen cargas sobre los hijos y sobre la gente que ni ustedes ni sus padres quisieron llevar. El famoso dicho: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Jesús vino a terminar con eso. Jesús dijo: ustedes quieren vivir, primero tienen que morir. Ustedes quieren ser grandes, primero tienen que ser pequeños. Vino a traer lo que se llama el reino del revés, el reino del revés. Él entró a Jerusalén no montado en un caballo blanco con una gran espada tipo Power Ranger rompiendo cabezas, no. Él entró en un pollino humilde. Y Él vino a romper un sistema que lo único que hacía era alejar a la gente de Dios. Por eso no lo querían a Jesús, porque Él vino a sacar años de tradiciones. Él vino a romper con todas las cosas y a acercar de nuevo al pueblo, al hombre, a su Creador. Por eso dice la palabra: Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino a salvar al mundo y a restaurar, diga conmigo, lo que, no al que. Diga conmigo, lo que. Él vino a restaurar lo que se había perdido. Entonces usted y yo hoy tenemos acceso a Dios. Iglesia, Dios nos está confrontando en este tiempo. Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a renunciar a aquellas cosas que a Dios no le agradan. Que el único perjudicado en definitiva somos nosotros si andamos como a Dios no le agrada que andemos. Ahora, cuando usted anda en la voluntad de Dios, cuando usted está dispuesto a servir a Dios,
el favor de Dios cae sobre tu vida de manera sobrenatural. No sé cuántas cosas tendrás que dejar. No importa si usted hace 20 años que viene a la iglesia o llegó esta noche. No importa si usted es creyente de años o no. No importa si tenés pariente cristiano. No. Acá lo único que interesa es que tu corazón se alinee a la perfecta voluntad de Dios y que te animes a renunciar al pecado y dejando todo lo que a Dios no le agrada para poder recibir lo que Él tiene preparado de antemano para entregarte. Pero que a causa del pecado se perdió, pero Jesucristo vino a restaurar todas las cosas. Yo quiero que usted cierre sus ojos por un instante y diga conmigo: yo creo que viene un tiempo de restauración. Dios quiere restaurar todas las cosas. Allí donde usted está, medite por un instante. Te la pasás preguntándote muchas veces por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace lo otro. Y la pregunta es: ¿y qué haces para que Dios lo haga?